¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Pues ya podemos comenzar. Son las 4 de la tarde aquí en Ginebra. Bienvenidos sean todos. Recordamos que necesitamos que escriban, por favor, sus nombres con el código BOL si son de Bolivia, BRA si son de Brasil, HTI si son de Haití y PER si son de Perú. Hoy particularmente es importante porque estamos trabajando con los grupos de trabajo, así que por favor háganos ese trabajo más fácil o por lo menos a Luis. Les recordamos que pues tenemos interpretación simultánea. Es solo cuestión de buscar en el menú de Zoom, donde está aquí los idiomas, portugués, francés. Si no quieren escucharme a mí de fondo, pueden inclusive mutear, silenciar el audio original. También que sepan que ya está montado en la plataforma los materiales del día de hoy, todos editados, todos organizados. Nuestra recomendación es siempre que tengan, por un lado, la pantalla del Zoom y justo al ladito, en la misma pantalla, justo al ladito, su PDF para que vayan haciendo el seguimiento de lo que estamos diciendo en su idioma de preferencia. Entonces, con estas instrucciones vamos a dar inicio a esta sesión número 6. Ya estamos en la sesión 6, donde estaremos hablando sobre las orientaciones para el diseño de proyectos sostenibles, eficientes, exitosos en agua, saneamiento e higiene rural. Recordamos pues que esta sesión es parte del módulo 3 en el cual estamos hablando de los proyectos. Y justamente la segunda sesión de este módulo 3, por lo cual nos quedan dos sesiones bien interesantes y ricas que vamos a tener la semana que viene, que son ya con las tecnologías de agua y las tecnologías de saneamiento. Y finalmente tendremos en el módulo 4, la sesión 10, ya monitoreo. Entonces, aquí estamos en nuestro mapa de nuestra capacitación. ¿Qué queremos hacer el día de hoy? A ver, hoy tenemos preparado algo totalmente innovador, algo que probablemente será la primera vez que ustedes estarán escuchando de esto y por lo tanto, pues les pedimos que tengan esa mentalidad bien abierta para escuchar de esta nueva metodología. Al final de esta capacitación, ustedes, los participantes, el participante será capaz de analizar la importancia de la participación comunitaria y el enfoque centrado en los usuarios, identificará herramientas y técnicas de esta metodología llamada diseño centrado en la persona para el diseño de proyectos de agua, saneamiento e higiene, y también identificará estas estrategias y herramientas de comunicación efectiva para promover la participación comunitaria y el empoderamiento. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Lo primero, como siempre, el recojo de saberes previos. Luego, básicamente la columna vertebral de toda nuestra sesión va a ser este enfoque, esta metodología llamado diseño centrado en la persona. Esa metodología tiene 5 fases y nosotros vamos a ir fase a fase aprendiendo de qué se trata y además adquiriendo diferentes herramientas para implementar. Así tenemos la fase 1, empatizar, la fase 2, definir, la fase 3, idear, la fase 4, prototipar, la fase 5, validar, y ahí vamos a estar tanto Herbert como Nancy como yo presentándoles diferentes herramientas. Luego de que hayamos visto todo el contenido, vamos a ver entonces nuestro proyecto de curso. Vamos a repasar en qué consiste este proyecto y vamos a iniciar esta parte 3 o la sección 3 que tiene que ver con el desarrollo de una estrategia operativa. Finalmente, cerraremos, haremos nuestra retroalimentación y daremos instrucciones para la semana que viene. Bien, muy bien. A ver, mensajitos. Yes, gracias Lourdes. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar y como es costumbre, vamos a irnos al Mentimeter. Entonces, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué atributos tiene un proyecto integral de agua, saneamiento
e higiene rural exitoso. O sea, para ser considerado exitoso, ¿qué características debe tener un proyecto de agua, saneamiento e higiene? Como siempre, vamos a irnos a nuestra plataforma. Ya a estas alturas ustedes están acostumbrados y saben dónde se encuentran todos estos elementos. Saben que estamos en el módulo 3 y de allí nos vamos a ir entonces al módulo 3, sesión 6, que es este, donde sale orientaciones para el diseño de proyectos. Bajamos, bajamos, se van a dar cuenta de la riqueza de cada una de estas sesiones, donde tenemos los materiales de la sesión, donde van a descargar el PDF en varios idiomas, y el material de apoyo, que lo hemos hecho con tanto cariño y dedicación, todos los contenidos descritos para que siempre puedan ir a revisarlos y a utilizarlos en su día a día. Aquí Luis nos va a poner los videos. Y si seguimos bajando, veremos esa librería, pues esa biblioteca repleta de diferentes textos que les hemos recuperado en diferentes idiomas. Ahí entonces llegamos a nuestro Mentimeter número 1. Les pido entonces que cliquen aquí, aquí o aquí y llegamos a esta. Ajá, muy bien. Ya empezamos con los atributos. Un amigo habla hispana nos dijo, aceptado por las familias usuarias. Muy bien. Eso es un atributo clave para que un proyecto sea considerado exitoso, que sea aceptado por las familias usuarias. A ver, les doy 2 minutitos para que nos entreguen sus ideas para que un proyecto sea exitoso, sea considerado exitoso. ¿Qué características debe tener? A ver, adelante. La sostenibilidad en el tiempo, es decir, que duren, ¿verdad? Que no se nos, que no se nos acabe dentro de un año. Bien planificado, con la participación efectiva de las comunidades, compatibles con la realidad local, soluciones técnicas, innovadoras y eficientes. Bravo, bravo por esa intervención, excelente. Tiene participación compatible con la realidad, soluciones técnicas, innovadoras y eficientes. Participación comunitaria, nos dice uno de nuestros amigos desde Brasil. Un modelo de gestión multicomunitario implementado. Muy bien. Y qué interesante que todos estamos hablando justamente de la intervención ciudadana, de la participación comunitaria. Muy bien, chévere. A ver, voy a dar más tiempecito, si nos da tiempo, para un par de intervenciones adicionales. Me encantaría leer una en francés. A ver, ¿quién de nuestros compañeros se atreve? A ver, aquí tenemos una lectura del territorio con tecnología apropiada, con participación social efectiva. Miren esto tan interesante. Desde la concepción hasta después de la intervención. Bravo, chicos, bravo. La verdad que podrían dar la clase ustedes, ¿eh? Siempre teniendo en vista la sustentabilidad del emprendimiento, de la intervención. Otro colega de Perú o Bolivia nos dice que haya gobernanza, sostenibilidad, articulación de actores. Mira qué chévere, Nancy, parte de lo que preparamos para la sesión 2. Estamos hablando básicamente de lo mismo. Involucramiento de los gobiernos municipales, excelente. Lo que dijiste, Nancy, en la sesión 2, chévere. Participación e involucramiento de la comunidad, que es algo de lo que hemos estado hablando también. Y dice aquí, para que el proyecto rural sea sostenible, debe contar con todos sus componentes técnicos, desde la fuente hasta la distribución, y los operadores deben estar bien capacitados. Muy bien, excelente. Sostenibilidad, participación en todo el ciclo del proyecto. Muy bien, excelente. Perfecto. Entonces ya con estas impresiones me quedo y les voy a mostrar entonces lo que nosotros también pensamos y vamos a hacer un análisis si tuvimos las mismas ideas o no. A ver, nosotros decimos que para que un proyecto sea exitoso, sea considerado exitoso,
Lo primero es que tiene una tecnología apropiada. Estamos hablando de una tecnología que se adapta a las realidades, que se puede mantener, que si es, por ejemplo, para bajar la cadena, hay agua disponible para bajar la cadena. Si se requieren algunos tipos de repuestos, el repuesto está, digamos, disponible a nivel local. Además, lo que decía uno de los colegas de Bolivia o Perú, el prestador está capacitado para su operación y mantenimiento. Uy, ¿cuántos sistemas no hemos visto? High tech, que les llaman, que luego de un par de años uno los vuelve a visitar y eso no queda nada, desvalijados. ¿No es así, Rosa? ¿No los hemos visto? Plantas de tratamiento así súper, súper, súper interesantes traídas de Suiza y resulta que el operador no tiene la capacidad, no conoce la tecnología y eso se muere. Otra cosa muy importante de lo que habíamos hablado, y yo creo que, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero esto es lo más importante, que el usuario usa y valora el sistema. Si lo usa, lo valora, lo cuida, lo paga, ya está, todo ganado. ¿Por qué? Porque entonces está esa motivación y ese impulso para seguirlo manteniendo, creciendo, cuidando. Así que este punto es clave para todos. El sistema instalado cuenta con recursos para su operación y mantenimiento. O sea, debe estar adaptado a la capacidad, digamos, de pago de los usuarios o debe tener un sistema, un mecanismo para obtener el dinero para la compra de repuestos, la compra de aditivos, el mantenimiento, etcétera. Se desarrolla en el marco de institucionalidad del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una institución que lo respalda. Si pasa algo, pues es problema del sector, es problema de toda la institución que está detrás. Está alineado con las políticas y marcos regulatorios del Estado y también que no generan impactos ambientales dañinos y considera pues la conservación de las fuentes de agua y de los recursos naturales. Entonces esto pareciera que para todos está bien claro, ¿no? Porque lo vimos en las intervenciones que ustedes plantearon. Ahora, viene la pregunta, y entonces, ¿por qué los proyectos de agua, y saneamiento y higiene en muchos casos no son exitosos? Y lo hemos visto, las estadísticas. Nosotros tuvimos, la verdad, que el placer, el gusto de darnos la tarea al principio de este programa de hacer una revisión entera y completa de la situación de agua, saneamiento y higiene en los 4 países. Y los números son un poquito preocupantes, ¿no? El porcentaje de instalaciones que terminan siendo abandonadas, el porcentaje de proyectos que no se acaban, el porcentaje de instalaciones que se dañan y no se reparan. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Y también quiero escuchar de ustedes. Entonces, los invito a que debajo del Mentimeter 1 vayamos al Mentimeter 2, que está aquí. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué los proyectos de agua, saneamiento y higiene rural en muchos casos no son exitosos? A ver, dice que hay una débil o baja voluntad y capacidad de pago, ¿ok? De pago del usuario final. Bueno, ¿por qué no se hizo de forma participativa? Uy, este me encanta. Mira, Rosa, lo que tenemos aquí. Cuando no se considera toda la cadena de saneamiento, lo que estábamos hablando en la última vez que nos vimos. Claro, se planifica la letrina y no se planifica cómo se va a sacar los lodos de allí. O sea, no, 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 lo mejor de todo, se instala una planta de tratamiento, pero no se instala alcantarillado. Eso lo he visto también. Ujú. Muy bien, a ver, chicos, denme más, que estamos hoy súper alineados mentalmente. A ver, otros retroalimentaciones de ustedes, otras ideas. ¿Por qué fallan? ¿Por qué fallan los proyectos? ¿Por qué al final no lo logramos? ¿Por qué no se enamoran los usuarios y valoran nuestros proyectos, nuestras instalaciones?
nuestras intervenciones. A ver, ¿sabe dónde estamos, verdad? Estamos en M3S6, aquí en el menú principal. Si picamos aquí, nos sale esta sesión 6. Bajamos, 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 bajamos y vemos aquí el Mentimeter 1 y el Mentimeter 2. Y es en este Mentimeter en el que esto, ¡wow! Aquí está. A ver, dice, ¿por qué los proyectos no son apropiados para los usuarios? Muy bien. No se les capacita adecuadamente al prestador. Excelente. Porque no se piensa en los usuarios con el detalle necesario. Buenísimo. Los prestadores, que son las organizaciones comunitarias, no reciben una retribución económica, es un trabajo voluntario. Muy bien. La comunidad en la mayoría de las veces no participa en el proceso. Los proyectos de calidad y distantes de la realidad local por la falta de informaciones detalladas sobre el territorio. Mira este, falta de informaciones detalladas sobre el territorio rural. Una priorización en detrimento del medio urbano, o sea, que se prefiere el medio urbano por varios motivos como la capacitación y la sensibilización social. La falta de definición de sostenibilidad de la operación y manutención de los servicios. Sí, todo esto que nos están comentando es muy cierto. Y le vamos a decir una cosa que ha sido básicamente, después de mucha discusión entre el equipo, que también resultó de esas entrevistas que hicimos con varios de ustedes para diseñar este programa. Y es que, vamos, la base del problema es el énfasis desmedido en la infraestructura y se desatienden las necesidades y las perspectivas del usuario. Es más, en muchos proyectos, y no quiero decir países, está totalmente separado la intervención social de la infraestructura. Es todo tuberías, acero, concreto, excavadora, y no se considera al usuario. Esa desatención obviamente resulta en la instalación de sistemas que, como ustedes ya dijeron, no se adaptan a los contextos locales y generan así un desinterés absoluto en la comunidad y no se usan. Y bueno, entonces como consecuencia tenemos este escaso apego de la población. Pues ahí llegaron los japoneses, instalaron una cosa allí, pero eso como a mí nadie me preguntó, pues no, yo sigo perpetuando mis prácticas insostenibles. Y bueno, obviamente, si no hay un compromiso, no hay un involucramiento del usuario que va a usar eso una vez que se vaya el equipo, pues obviamente no hay compromiso del usuario para cubrir, pagar, ¿no? El servicio que se presta. Y esto crea que esa inversión inicial se pierda, porque al final se pierde. Y miren, chicos, nosotros sabemos de muchos casos, es que podemos hacer una lista enorme de casos en los cuales esto ha sucedido, pero les vamos a exponer dos. Yo creo que el más triste de todos, yo no sé si ustedes lo conocen, esto sucedió en África, las play pumps se llaman. Esto es uno de los más inquietantes y todo comenzó en el año 1994 cuando tuvieron una idea fenomenal, vamos, una innovación, wow, que consistía en que uno podía instalar una rueda donde juegan los niños, un carrusel de esos donde ellos se dan así con los pies, ¿no? Y mueven una rueda. Eso, combinarlo con una bomba de agua en las escuelas, ¿no? Y entonces los niños cuando jugaban bombeaban el agua hasta este tanque que vemos aquí y así se obtenía agua limpia. Y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué idea tan revolucionaria! Esto trajo un montón de patrocinantes, donaciones. Reunieron 60 millones de dólares. Ajá. Y con esto se instalaron como 4.000 unidades en toda África, ¿vale? Vale. Pero, como ya se pueden imaginar, esta idea no fue concebida desde el punto de vista del usuario, sino de un técnico, creo que un gringo, un señor de los Estados Unidos,
Y nunca se le consultó a las mujeres, nunca se hizo un mínimo calculito. Vamos a ver, para que el sistema provea de agua a una comunidad, 15 litros por personas al día, esos niños tenían que estar jugando sin parar 24 horas. Y además los niños sabemos que están allí 20 minutos y luego se obstinan y se van a los columpios. O sea, nosotros sabemos, lo hemos jugado. Así que ¿a quién le tocó ponerse a patear ahí a la rueda? A las señoras, a las madres. Les tocó de una forma denigrante, triste, en vez de hacer una cosa adaptada a la realidad de ella, ponerse a jugar como si fueran niños. Esto es un caso típico de cuando uno no piensa en el usuario. Y ahora, sin irnos muy lejos, y esto pues lo conocemos todos, esto es el caso de las instalaciones sanitarias instaladas en Cuellar Taipichuro, en el altiplano en Bolivia, en el año 2003. Las fotos son mías, ¿eh? Nadie me lo contó, yo estuve allí. ¿Qué sucede? Primero, a ver, no tenían puerta los baños. Y por encima de todo, el gran problema es que las señoras no podían utilizarlo porque no les cabían las polleras, o sea, las faldas, no entran. Entonces, preferían 1000 veces seguir haciendo sus necesidades como siempre las han hecho, que es agachándose en la pollera y ahí hacen su pipí, que tener que subir hasta allá porque no le caben las polleras. Además, vean las escaleras. Las escaleras ni siquiera tienen un pasamano. Eso es un peligro. Toda la gente joven salió de allí. La gente está en La Paz trabajando. Ahí lo que hay es puro viejito. Entonces ahí uno se da cuenta de cómo se puede perder la plata en instalaciones que no cumplen ningún objetivo más que la foto del programa. Entonces, amigos, y aquí es donde les pedimos a todos, abran sus mentes, abran sus corazones. Vamos a estar dispuestos a aprender algo nuevo. ¿Cómo cambiamos la forma de diseñar proyectos? Entonces, lo que les vamos a proponer aquí es algo que nos hemos prestado de todo lo que es la rama de conocimiento de la innovación y el emprendimiento. Esta es la metodología que nosotros utilizamos con emprendedores en hackathons, en concursos de innovación, en proyectos de innovación. Y se llama diseño centrado en la persona. Levanten la mano las personas que conocen este diseño. Bueno, Simón, muy bien, Carlos. Simón lo conoce, ¿sí? Lourdes lo conoce, muy bien. Carlos también, Herbert lo conoce. Bien, chévere, chicos. A ver, vamos a empezar desde el principio. Entonces, el diseño centrado en la persona fue creado por este señor barbudito que está aquí, que se llama Donald Norman y es el director de un laboratorio de diseño en la Universidad de California. Este enfoque lo que busca es entender y considerar las necesidades, deseos y capacidades de los usuarios finales en cada etapa del proceso de diseño. Esto implica, como ya lo habíamos dicho, en la participación de los usuarios desde el principio, asegurando que los productos, los servicios, no solamente sean funcionales, pero también intuitivos y fáciles de usar, que mejore esa interacción y esas entre las personas y el objeto, el producto. Aquí lo que se quiere es crear estas soluciones en colaboración con las personas a las que se les desea entregar un producto, pero asegurando que esas soluciones sean efectivas y sostenibles a largo plazo. Entonces, el diseño centrado en la persona tiene como objetivo satisfacer 3 criterios. Primero, que sea deseable, o sea, la deseabilidad, satisfacer las necesidades de las personas. Uno se tiene que preguntar, ¿qué desean las personas? Si uno con empatía
comienza desde el principio, preguntando usted qué necesita, usted qué quiere. Uno escucha, uno luego se sienta y piensa, idea, y luego viene con una solución que tiene ese matching, no sé cómo se dice, esa que cabe perfectamente así en lo que quiere el usuario. Entonces va ganando, pero además busca satisfacer la viabilidad técnica, o sea, que sea posible construir, que tenga sentido, que tengamos los materiales adecuados, que sea viable técnicamente, que con los recursos que tenemos ahora podemos producir y escalar esas soluciones. Y obviamente que sea viable económicamente, es decir, que se puedan pagar la infraestructura y que se pueda mantener y operar y reparar con recursos que sean viables para la comunidad. Aquí lo interesante, y aquí quiero que me pongan mucha atención, es que la diferencia entre este enfoque y como nosotros estamos acostumbrados a diseñar proyectos de agua, saneamiento y higiene, es que la forma como nosotros lo hacemos solamente mira la viabilidad técnica y en algunos casos la habilidad económica. Y luego, cuando ya tenemos el aparatico listo, decimos, ¿le gusta? ¿Verdad que, verdad? No, le dicen así uno, ¿verdad que sí le gusta? ¿No? En vez de decir, oh, ya va, vamos a empezar con qué es lo que necesita y luego vemos la viabilidad técnica y la económica. Porque hay que empezar con si lo va a usar o no, porque si no es dinero botado a la basura. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ver cuáles son las 5 fases. En realidad, esto se conoce en inglés como Design Thinking, hay muchas versiones, pero se mantienen estas 5, que es la que nosotros vamos a manejar. Está la fase de empatizar, de definir, idear, prototipar y validar. Esto no es ningún proceso lineal, no es que uno después que empatiza define, después que no. Esto es un proceso iterativo donde uno en cada fase va aprendiendo y va para atrás. Y lo más importante es que está centrado en el usuario y es con el usuario. Entonces vamos a entender la metodología y para eso nos van a ayudar las pobladoras del Alto de Bolivia que ya vimos que anteriormente les diseñaron un baño en donde no cabían. Entonces vamos a ver si ellas nos ayudan en alguna de estas fases y con alguna de las herramientas. Entonces vamos a comenzar entonces con la primera fase que es empatizar. A ver, el objetivo de enfatizar es entender de empatizar es entender el problema desde la perspectiva del usuario, lo que realmente ellos necesitan, sus experiencias, sus motivaciones, sus necesidades. Miren esa foto de esos 3 hombres tratando de entender. Yo creo que con todo lo que se pusieron en la panza no vayan nunca a entender lo que significa estar embarazado, pero al menos hacen el esfuerzo, ¿no? De ponerse en el lugar de una señora que está cargando 10 kilos, ¿no? Enfrente. Pero se les agradece el esfuerzo. Pero fíjense lo que dice este señor Tim Brown, que es un gurú de la innovación, del diseño. Dice, la empatía está en el corazón del diseño. Sin comprender lo que otros sienten, ven y viven, el diseño es una tarea inútil. Y quiere decir que tenemos cuántos años en esto, haciéndolo un poco extraño, ¿no? Ya. Pero bueno, hay siempre un momento para empezar. La RAE siempre es para mí mi primera fuente de definición. La RAE nos dice, que es el diccionario de la RAE de la Academia Española, que la empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ¿no? Hay gente que es muy empática, que escucha una canción, ve una película y empieza a llorar por niveles de empatía súper altos. Entonces, no todos tenemos los mismos niveles de empatía, pero hay técnicas para aumentar la empatía. Básicamente es ponerse en los zapatos de los futuros usuarios
y también de los operadores del sistema. Si nos hubiésemos puesto en los zapatos de la señora viejita del Alto, que utilizan esas polleras, yo creo que sí hubiesen llegado a la conclusión de que se necesitaba más área. Claro, ¿no creen? Pues sí. Entonces, la empatía es crucial, sobre todo para dejar a un lado nuestras suposiciones y preconceptos, y nos permite obtener una visión real y profunda de los operadores, de la realidad, de los usuarios también. Entonces, con la ayuda de las cholitas, ¿cómo hago yo para lograr, por ejemplo, un nivel muy bajo de empatía? Muy bajo. Bueno, yo me imagino, yo me siento con un té y me imagino, pienso cómo viven las personas en el Alto, que no tienen servicio de saneamiento. Se me ocurrirá cualquier cosa, pero es un nivel muy bajo de empatía. El segundo es googlear, no se mete en internet e investiga cómo viven las personas y cómo hacen sus necesidades fisiológicas allí. De repente hasta hay artículos de eso. Un nivel medio de empatía es ya hablar con las personas que viven esta situación. Se hacen entrevistas. Ojo, en el mayor de los casos hasta aquí llegamos, ¿o no? Y nos sentimos contentos de que hicimos entrevistas. Sí, señor. Pero hay dos niveles más. Hay un nivel alto de empatía en los que acompañamos varios días a las personas que viven este problema. Y ya la última, ya a nivel top, es vivir un tiempo con ellas sin sanitarios para así experimentar su realidad y así saber lo que significa vivir en el alto sin sanitario. Entonces, nosotros les vamos a preparar, no, les vamos a presentar para cada una de las fases dos herramientas. La primera de ellas es muy conocida y se llama el mapa de la empatía. Esto lo que hace es que te permite como que meterte en el cuerpo del usuario y tratar de entender desde todos los sentidos lo que es la realidad de ellos. Es un entendimiento profundo que uno logra a través del mapa de la empatía. Además, esto te permite preparar instrumentos para investigaciones de campo, como entrevistas, observaciones de comportamiento, etc. Lo primero que tenemos que hacer, que es el número uno, es definir con quién vamos a empatizar. ¿Quién es? ¿Cuál es su rol? Y luego hay que identificar qué es lo que necesitan hacer, ¿no? O sea, ir al baño, buscar agua. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Luego lo que ellos ven, su entorno, lo que ven su casa, en la comunidad, que están expuestos. Luego lo que ellos dicen, lo que nosotros escuchamos que ellos dicen, lo que ellos hacen, su comportamiento del día a día, lo que ellos escuchan. Todas estas realidades tienen una influencia profunda en el usuario y nosotros necesitamos entender. La segunda herramienta es una técnica de comunicación que nos va a presentar Nancy. En efecto, como bien lo dices, Leonela, esta fase de empatización requiere de herramientas para conectar profundamente con los usuarios a través de técnicas de comunicación efectivas y escucha activa. Para ello, los grupos focales, las entrevistas, la observación directa resultan útiles porque son fácilmente adaptables a contextos rurales, donde puede haber barreras lingüísticas, barreras culturales. Bajo esa mirada es que a través de los grupos focales se puede identificar percepciones, creencias, actitudes colectivas respecto a los servicios, en tanto que las entrevistas individuales también resultan útiles para recoger datos que podrían no salir en un contexto grupal. Y también la observación directa ayuda a recoger información más completa, in situ, con esa convivencia, como lo ha señalado, para conocer sus verdaderas aspiraciones, necesidades, incluso sus frustraciones.
esta situación de la localidad, sus hábitos de higiene, donde participan niños, ancianos, mujeres, sobre todo, porque cada quien tiene sus formas particulares del uso de estos servicios. También aporta a identificar discrepancias entre lo que las personas dicen en entrevistas o grupos focales. En esta observación directa, realmente se recoge la visión más completa del contexto. En conjunto, estas tres herramientas ayudan a crear un entendimiento profundo, auténtico, de esas necesidades, de esas aspiraciones, de esos desafíos de las comunidades rurales. Pero además, la siguiente, por favor, es necesario aplicar a estas herramientas para que sean efectivas, para captar esas necesidades expresadas, sus emociones, sus aspiraciones, esas expectativas, para que facilite a esa conexión efectiva con las personas, resulta necesario, en principio, usar el idioma local. Y no solo para facilitar la comprensión, sino también para crear un sentido de cercanía, respeto hacia su cultura. Así los usuarios se sentirán escuchados, se sentirán valorados. Y en las zonas donde la alfabetización puede ser limitada, el uso de imágenes, de símbolos, de materiales visuales facilita tremendamente la comprensión de estos conceptos que les puede resultar complejos, sin necesidad de usar textos. Igualmente, la incorporación de leyendas locales, cuentos, ¿no? en la comunicación, ayuda a transmitir mensajes a través de formas de narración que son culturalmente relevantes. También permite que los miembros de la comunidad compartan sus propias historias a través de la creación de un espacio de intercambio en el que ellos son expertos de sus realidades. Esto también les da la oportunidad de sentirse protagonistas del proceso. Relacionar la información con la situación cotidiana, como las prácticas agrícolas, facilita la comprensión y la aplicación de conceptos en la vida diaria de los usuarios. Involucrar a la comunidad en la creación de soluciones, en la generación de ideas, de propuestas, asegura que las propuestas no solo respondan a sus necesidades, a sus aspiraciones, sino sean sostenibles en el tiempo. Estos elementos facilitarán a una mejor participación, disposición, a esa conexión emocional que genera confianza, reduciendo estas distancias culturales, lingüísticas. Ayuda a empoderar y da legitimidad. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, primera fase, empatizar. Dos herramientas, el mapa de la empatía y las técnicas de comunicación. Vamos entonces con la siguiente fase del diseño centrado en la persona. Y aquí estamos hablando de definir. Entonces nosotros básicamente hemos empatizado, hemos observado grupos focales, entrevistas, tenemos toda una información recogida de esta primera fase y el objetivo de esta segunda fase es ordenar esa información que conseguimos en la fase 1. Eso nos permite pues procesarla para tener estos hallazgos que nos sirvan de inspiración para el diseño de la solución. Cuando hablamos de estos insights o hallazgos, nos referimos a estas revelaciones, ¿no? Que surgen cuando ya hemos analizado la información y nos permite identificar, ahí está el problema del usuario y también las causas del problema. Yo creo que esto es clave. Y nosotros, bueno, Simón y yo y Herbert y también Lourdes y Nancy también nos ha ayudado y también Rosa, nosotros tenemos ya trabajando con emprendedores en agua y saneamiento desde hace varios años. Nosotros desde el 2010, en el 2016 comenzamos en América Latina y uno de los grandes
problemas que se enfrentan es que esos emprendedores que necesitan traer una solución no saben cuál es el problema real al cual están enfrentados los usuarios. No lo saben, no comprenden cuál es el problema. Ah, porque todos muchos dicen, no, es que el problema es las enfermedades. Su motivación es la salud. Y realmente cuando uno habla con las comunidades, uno se da cuenta que no. Lo que los motiva, por ejemplo, a utilizar un baño no es necesariamente cuidar el ambiente, ni es necesariamente, por ejemplo, evitar enfermedades. Entonces, por eso es que es súper fundamental hacer uso de herramientas como el lienzo del perfil del usuario. A ver, esta herramienta nos permite definir con detalle qué es lo que le preocupa al usuario. ¿Qué es un problema del usuario? ¿Cómo lo enganchas? Insisto, en el caso de saneamiento, uno cree que esa tarea del usuario o tarea del cliente es proteger la salud, proteger el medio ambiente. Realmente no lo es. Es qué es lo que intenta hacer el usuario en temas de saneamiento. Puede ser, por ejemplo, tener intimidad, o sea, un lugar donde pueda evitar exponerse a la hora de quitarse los pantalones para hacer sus necesidades. En muchos casos, eso que está intentando hacer el usuario para adquirir un sanitario es mejorar su estatus, porque en muchos pueblos tener un baño es sinónimo de estatus. En muchos casos esa tarea del cliente puede ser, sí, yo necesito un lugar para ir al baño, pero necesitamos realmente entender qué es lo que motiva a ese cliente, lo que motiva al usuario, qué es lo que está intentando resolver. Y asimismo, hay que entender las ansiedades, es decir, cuáles son los inconvenientes que el usuario tiene al llevar a cabo esta tarea, ¿no? Por ejemplo, malos sentimientos, soluciones de bajo rendimiento como las que vimos en el alto, riesgos, errores. Uno tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Si uno dice, bueno, ir al baño, normalmente tener un baño tiene que ver con un estatus social, con una mejoría de mi calidad de vida, pero porque puedo decir, te invito al baño. Y las ansiedades asociadas a un baño, bueno, que la infraestructura que se ha montado no tiene puerta, que no hay luz, que hay cucarachas, que hay ratones, que quedan muy lejos, que esas son las ansiedades asociadas a un sanitario. Hablemos, por ejemplo, del agua. ¿Cuál puede ser la tarea del cliente? Pues conseguir agua para lavarme en la mañana. Y las ansiedades. Bueno, es que el agua que me traen sabe a cloro. Sabe a cloro, no me gusta el sabor. Típicas ansiedades, ¿no? Y aquí le estoy mirando la cara a Nancy y a Herbert, ¿no? Porque de eso me lo han contado especialmente ellos, ¿no? Y los deseos, ¿qué características debería tener esa solución para deleitar al usuario? Bueno, que esté cerca de la casa, que me permita ahorrar tiempo, que yo no tenga que estar 30 minutos, sino que pueda yo utilizar ese tiempo para algo productivo. Entonces, esta herramienta es clave y no solamente se la presentamos a ustedes, como digamos, muchos de ustedes que están en lo que es la cadena de las intervenciones, el portafolio de proyectos en su país, en su región. Esto se lo presentamos a todos los que intentan innovar, o sea, desarrollar un proyecto, una innovación, para que realmente entiendan qué es lo que necesita el usuario. Ahora Nancy nos va a hablar de esta segunda herramienta que tiene que ver con causa y efecto. Este es un diagrama de causa-efecto que ayuda a analizar las posibles causas subyacentes de un problema central y ayuda a estructurar y organizar la información
facilitando la identificación de las raíces, ¿no?, de los problemas que se quieren resolver. En este caso, se utilizará para analizar las razones por las cuales los sistemas de agua, saneamiento e higiene rural no son sostenibles. Esto como el problema central. Para ello, se definen 6 categorías principales que afectan la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento e higiene. Y por cada categoría se procede a descomponer los casos o las causas específicas que contribuyen a la escasa sostenibilidad bajo esa categoría correspondiente. En lo social, en la débil aspiración, débil organización comunitaria, la poca participación de la comunidad, el escaso empoderamiento de las familias usuarias. En la parte económica, financiera, ahí la débil organización comunitaria. Básicamente, en esta etapa es el escaso empoderamiento de las familias usuarias. En relación a esta parte económica, este escaso presupuesto responde generalmente a la falta de valoración de la población, donde resulta insuficiente las cuotas familiares o las tarifas, donde las familias, y también hay que reconocer que acá hay una insuficiente tarifa para cubrir estos servicios, pero también la falta de ingresos de parte de la familia rural, ¿no? Aspecto a considerar. Respecto al aspecto de la institucionalidad, la escasa coordinación con otros sectores, la escasa asistencia técnica a los prestadores rurales, la ausencia de un área especializada para atender a este prestador rural. En lo político también se da la falta de políticas idóneas para la gestión del área rural, ¿no?, en estos servicios. La ausencia de instrumentos de gestión relacionados a la gestión rural. Y en lo cultural, como hemos visto, se da el uso inadecuado de estos servicios, la escasa valoración y este rechazo, ¿no?, a veces a la infraestructura, pero también al cloro, ¿no?, como insumo para la desinfección del agua. Y en lo técnico, la falta de operación, de mantenimiento de los servicios, generalmente limitado o debido a las limitadas capacidades del prestador, el rechazo a la infraestructura instalada o el que no se pueda usar, como hemos visto en el caso del Alto en Bolivia. No se puede usar, no facilita su acceso. Entonces, es recomendable que esta herramienta sea abordada de manera participativa, donde estén los actores locales. De hecho, la municipalidad, el sector salud, el sector educación, la sociedad civil, la comunidad y otros vinculados a la gestión al sector, ¿no? Esta metodología participativa y estructurada no solo ayudará a identificar las causas subyacentes del problema de sostenibilidad, sino que también guiará el desarrollo de soluciones que sean prácticas, que sean aceptadas por los usuarios finales y efectivas en el contexto rural. Para eso, la siguiente, por favor. Luego de identificar estas causas y efectos, se aplica la técnica de inversión de causas, que consiste en tomar cada una de las causas negativas identificadas en un problema y darles la vuelta. Es decir, reinterpretarlas como oportunidades para el desarrollo de soluciones, para luego establecer un orden de prioridades en función a cada realidad. Esto ayuda a cambiar la perspectiva del equipo, facilitando un enfoque más positivo y constructivo en la generación de ideas. Esa matriz que tienen en la lámina ya plantea el fortalecimiento de la organización, la mejora en la participación, el promover la apropiación
Y sobre esto es que se recogen las ideas donde son los propios usuarios que son protagonistas en proponer estas ideas para luego establecer un orden de prioridades. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Em, Excelente. Entonces ya hemos hablado de dos fases, empatizar, donde nos ponemos en los zapatos del usuario, del operador, dos herramientas que vimos, y ahora definimos cuál es el problema, qué es lo que quiere lograr, dónde están las causas, por qué no usan los baños que uno les instala, por qué se daña, el definir dónde está el problema. Y una vez que eso esté claro, es que entonces nos vamos a la etapa de idear. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es generar diversas ideas con las personas afectadas para así ofrecer soluciones adecuadas a sus necesidades. Y hay que producir entre más ideas, mucho mejor, sin descartar ninguna, incluso aquellas que pueden parecer poco alocadas, irreales y prácticas. Y para eso se pueden utilizar técnicas como la lluvia de ideas, el lienzo de la solución, que se los voy a presentar, un mapa mental, análisis de causas, juegos de roles. Y bueno, luego de tener todas estas ideas, que pueden ser, como les dijimos, muchísimas, se puede entonces evaluar, ¿no? Seleccionar aquellas que son más viables y luego a través del prototipado y de la experimentación de la próxima fase, ya irlas descartando, ya irlas perfeccionando, puliendo hasta llegar a aquellas soluciones que responden realmente a las necesidades. Entonces, una herramienta que es clave para el proceso de idear nos las va a presentar Herbert. Muy bien. Entonces, efectivamente, una primera herramienta es, pues, determinar la prefactibilidad técnica de esta propuesta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo básicamente es determinar si la propuesta, esta propuesta que se está pensando, es viable desde el punto de vista técnico. Adelante, Leo. Entonces, vamos a ver qué aspectos incluye esta evaluación de prefactibilidad. Pues tenemos que identificar la verdadera necesidad, ¿no? Esta necesidad básicamente dada por la demanda efectiva, tanto un servicio de agua, de eliminación de excretas, etcétera, en la que la tenemos que proyectar, la tenemos que entender el entorno. Creo que las primeras láminas y lo que nos ha presentado Leonela con esas dos experiencias no muy interesantes, pues nos dan una muy buena idea. Adelante. Tenemos que identificar los recursos hídricos, ¿cierto? La disponibilidad, la calidad, la cantidad, la localización, el fácil acceso, que no existan conflictos con respecto a estos recursos hídricos. Adelante, Leo. También, pues, en función a estos aspectos, vamos a evaluar las opciones tecnológicas. Vamos a tener una siguiente sesión en la que vamos a hablar de opciones tecnológicas vinculadas a agua. Adelante, Leo. Vamos a ver, pues, esta factibilidad de construcción, es decir, aspectos vinculados al entorno, a la topografía, a la disponibilidad de materiales, a la existencia de mano de obra con la cual se pueda trabajar, se pueda coordinar. Vamos avanzando, de tal manera que también tenemos que analizar lo referido al mantenimiento y operación, lo que va a implicar todas estas acciones para ver si la capacidad técnica local es la adecuada, si tenemos proveedores en caso de requerir algunos insumos u otros requerimientos que con el tiempo deben ser accesibles a la comunidad. Adelante, Leo. Tenemos que ver aspectos vinculados a la evaluación económica, estimar los costos, cuánto va a costar esta inversión, esta infraestructura, y también lo vinculado a operación y mantenimiento, y finalmente quién o quiénes van a ser los responsables de la financiación, y por supuesto ver los aspectos ambientales y de gestión del riesgo vinculados básicamente a los impactos para en función de eso tomar acciones de protección del medio ambiente, adaptación al cambio climático, gestión sostenible, etcétera. Adelante. Vamos a ver algunas imágenes vinculadas justamente a estas características, es decir, si tenemos opciones con arrastre hidráulico, pues
tenemos que tomar la previsión de que las capacidades del suelo, la disponibilidad del agua, la facilidad en el uso deben de ser acordes al contexto al cual se están planteando. Muchas veces, por mejor hacer, planteamos inodoros, muy comunes a los que tenemos en el ámbito rural, cuando en realidad las comunidades defecan en posición de cuclillas próximas al suelo y definitivamente las condiciones tienen que responder a esa necesidad. Adelante, Leo. Y también pues el material que utilizamos, ¿no? Estos servicios higiénicos, hay una hipótesis bien interesante, ¿no? Cuanto más similitud en los materiales tenga el servicio higiénico en la vivienda, más aceptación y apropiación va a tener por parte del usuario. Una hipótesis interesante, no sé qué piensan ustedes. Es decir, mi casa en piedra, mi servicio en piedra, mi casa en tierra, en adobe, mi servicio lo propio, mi casa en madera, mi servicio en el mismo material, en bloqueta, en ladrillo, en el material disponible, para que finalmente la responsabilidad en el mantenimiento, en la operación, en la refacción, recaiga directamente en el usuario. Entonces, todos estos aspectos son aspectos que hay que considerarlos en la prefactibilidad técnica de la propuesta. Sí, gracias, Herbert. Pasa mucho que a veces el baño tiene hasta mejor calidad que toda la casa, ¿no? Entonces terminan convirtiendo el baño en otra cosa, en la habitación principal. Lo hemos visto, ¿verdad, Rosa? Lo hemos visto, sí, hemos visto. Bueno, muchas gracias, Herbert. Yo les voy a presentar otra herramienta, que es la herramienta 6, que fíjense que es la que complementa al lienzo del perfil del cliente. ¿Se acuerdan que yo les mostré esta que estaba aquí, que salía, que cuál es la tarea del cliente, cuáles son las ansiedades del cliente y cuáles son los deseos del cliente? Bueno, justamente este lienzo de la solución que está aquí hace este engranaje perfecto con lo que requiere el cliente. Entonces, si nosotros sabemos qué quiere lograr el usuario, qué lo molesta y qué desea, eso deberían ser insumos para luego proponer una solución. Entonces, una solución debe tener elementos que disminuyan las ansiedades y cumplan con los deseos del usuario. Tienen tres componentes. El primero de ellos es el producto o servicio, las características. ¿Qué le estamos ofreciendo al usuario para que él realice su tarea? Es decir, el producto tangible, la infraestructura o un servicio, la parte intangible, las funcionalidades que tienen. Esa es, como digamos, la solución técnica, ¿no? Las características, las cualidades que tiene el producto o servicio. Pero además tenemos que pensar en los deleites y los aliviadores de ansiedades. Si ya yo sé que una de las grandes ansiedades de las señoras es que si ya suben unas escaleras se pueden caer, pues le ponemos una baranda, ponemos puertas, ponemos luces, ponemos una ventana, ¿sí? Nos aseguramos, pues, de que esa infraestructura que estamos entregando realmente los deleite y también que disminuya las ansiedades. Ha habido mucho intento de meter el sanitario seco y la gente tiene mucha ansiedad con eso. Entonces hay que, antes de estar invirtiendo en 700 baños secos, pues realmente hay que entender lo que esa gente va a desear porque al final lo va a abandonar. E igual con los deleites, ¿no? Asegurándonos que nosotros cumplimos sus deseos de que esté cercano, de que le permita, por ejemplo, que en el baño además uno se pueda bañar, o sea, entender cuáles son esos adicionales a través de la personalización con sencillos elementos que hacen que la deseabilidad de uso sea mayor. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Una vez que empatizamos y entendimos las realidades, que definimos cuál era el problema, lo entendimos qué quería lograr el usuario, ideamos, hicimos esa prefactibilidad técnica, tiene sentido, no tiene sentido, hicimos un poquitico de clasificación.
Ahora nos vamos a prototipar, ¿ok? Entonces, esta etapa es de verdad de las más creativas, porque aquí es donde empezamos a tocar, a tangibilizar esas ideas que antes teníamos, ¿no? Entonces, basados en esas ideas, que son más bien teóricas, ahora empezamos a darle realidad a las soluciones que hemos seleccionado. Y para eso utilizamos el prototipado o el prototipo. Eso significa construir, probar, iterar, ¿no? Con la idea de ir mejorando. Lo que permite el prototipado es enfrentarnos a la realidad y hacer los ajustes necesarios para ir mejorando la propuesta o cambiando de dirección. Fíjense esta imagen que me encanta y esta frase. Uno siempre dice, ¿no? Si una imagen vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 1000 imágenes. Y es justamente este valor de un prototipo que nosotros deberíamos internalizar. Entonces, un prototipo son estas versiones rápidas, baratas, de baja escala, de esa infraestructura, de ese producto, de ese servicio que queremos investigar a ver si vale la pena invertir en él. Entonces, los prototipos sirven para mucho, pero por sobre todo para fallar rápido y barato. ¿Qué quiere decir eso? Es mejor construirse algo de cartón, mostrarlo, hablar con las comunidades y si te dicen, ay señora, no, no, a mí no, yo quiero un sanitario con agua. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a gastar millones en algo que nadie quiere? Por eso se dice, el prototipo permite fallar rápido y barato. Estas son maquetas de nuestras ideas. Entonces podemos hacerlo rápido y a muy bajo costo. Otra de las ventajas que tienen es que nos permite activar una parte de nuestro cerebro, porque nos permite pensar con las manos. Es como ejecutar al pensar. Cuando nosotros tenemos una maqueta, cuando tenemos un prototipo, esto nos inspira a nuevas ideas, ¿no? Esto nos permite identificar algo que no se nos había ocurrido. Y lo más importante de los prototipos es que nos permite probar las suposiciones, los supuestos. Porque claro, el papel lo aguanta todo, pero una vez que uno ya tiene, ¿no? Una maqueta, un prototipo, una primera versión, ahí uno puede validar con el usuario y decir, mire, ¿usted esto lo usaría o no? Señor, no me cabe la pollera. Ah, ok. Entonces hay que hacerlo un poquitito más grande. Otra cosa, evidentemente, es lo económico, la ventaja económica, ¿no? En vez de lanzarnos a producir la versión final y evitamos un despilfarro, sí hacemos una versión más rápida y barata y poder probar qué tanto apetito habría con una solución así. Y por el otro lado operativo es que pues nos permite entender cómo sería, digamos, esa relación, esa interacción que tendría el usuario con el prototipo una vez que, o sea, con la solución, una vez que vemos cómo se comporta con el prototipo. Y existen muchas formas de prototipar, desde las más rápidas y sencillas hasta las más elaboradas, que incluyen más costos y más tiempos de elaboración. Uno puede realmente agarrar y hacer un diseñito, bueno, peor es nada, ¿no? Pero lo mejor es tener un modelo real, ¿no? Un modelo hecho de cartón, con botellas de plástico, con cintas, con periódico, con lo que haya para que nos permita visualizar, ¿no? O sea, qué bonito es tener la maquetica en la mano y poder entonces conversar con el usuario y decirle, mire, ¿usted qué ve? ¿Usted cómo piensa y cómo sería eso? Y usted lo instalaría y usted lo usaría de forma tal de tener retroalimentación. Y justamente Herbert nos va a conversar acerca de esos pasos para implementar un prototipo. Así es. Como comenta Leo, ¿no? El prototipo básicamente nos permite probar y ajustar que nuestras soluciones técnicas sean adecuadas antes de implementarlas a mayor escala. Entonces,
pasos previos a implementar un prototipo, el paso fundamental, ¿no? Seleccionar el lugar adecuado, es decir, un sitio lo más representativo posible, accesible, que nos permita realizar el monitoreo, el seguimiento, la coordinación, etcétera. Nuestro diseño tiene que estar con el mayor detalle posible en función al componente, al sistema que queremos prototipar, ¿no es cierto? De preferencia, pues debe incluir todas las características necesarias, clave para evaluar sea cantidad, calidad, confort, de acuerdo al deseo que se haya identificado por parte del usuario. Por supuesto, la construcción de este prototipo pues tiene que seguir ciertos planos, esquemas, especificaciones en los materiales, lo más representativos y por supuesto, utilizando los materiales locales. Las pruebas de monitoreo es importantísima, ¿no? Porque nos van a permitir evaluar el rendimiento, las condiciones reales, y esto nos va a permitir obtener datos y retroalimentación. Les comentamos algunas experiencias, claramente aspectos que no se consideraron como clima, temperatura, vientos, presencia de vectores. Al experimentar el prototipo, pues se han podido evidenciar como aspectos que en un inicio no se consideraron. Es decir, se congeló el agua y mi prototipo ya no funciona. O llegué a época de lluvias, la calidad del agua fue diferente a la que inicialmente consideramos y los caudales pues generaron una serie de problemas, dificultades con el uso, la presencia de vectores, de moscas, mosquitos, en fin. Todo eso sirve y nos ayuda esta validación previa a través del prototipo, ¿no? Hacemos los análisis y los ajustes en función a estos resultados y, por supuesto, documentamos y sacamos las lecciones aprendidas. Adelante, Leo. Un tema muy importante es este prototipado tecnológico. Esta imagen corresponde a una experiencia en Ancash de dos emprendedoras del John Water Fellowship, en la que tenían un prototipo para humedales para mejorar la calidad del agua aguácea. Fíjense qué aspectos debemos de evaluar. Adelante, Leo, por favor. Número uno, debemos de ver e identificar el componente o la tecnología que vamos a experimentar mediante este prototipo. Eso debe quedar claro para poder nosotros validar nuestro prototipo. Adelante. Un segundo aspecto es, ¿y qué queremos lograr con el prototipo? Es decir, ¿qué es lo que queremos evaluar? ¿Qué es rendimiento, calidad, cantidad, confort? Ese es un aspecto importante a tenerlo en cuenta. Adelante. Tenemos que también considerar y qué suposiciones son las que vamos a probar. ¿Qué aspectos consideramos nosotros dentro de nuestras hipótesis, dentro del deseo del usuario, que era lo importante a probar? Y por tanto, pues nuestro prototipo tiene que responder esas suposiciones que queremos probar. Adelante. Todo esto nos va a llevar a qué y qué vamos a cambiar, ¿no es cierto? En función a los resultados en nuestro componente, en nuestra tecnología, porque para eso es que estamos prototipando, ¿no? Para tener esta información. Y finalmente, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos con el funcionamiento de este prototipo? Para en función a todas estas lecciones aprendidas, pues pensar en la siguiente etapa que la vamos a presentar a continuación. Adelante. Sí, muy bien. Gracias, Herbert. Vamos con juego de roles, la parte social. Nancy, cuéntanos. Igualmente, en esta herramienta de juego de roles resulta útil para involucrar a los usuarios en el diseño del proyecto. Todos trabajan para lograr su deseo, sus aspiraciones, poniendo un escenario hipotético, donde la comunidad cuenta con servicios de calidad, hay una buena gobernanza, buena participación, se paga la tarifa, tienen el apoyo de la municipalidad. ¿Y cómo lo hacemos? La siguiente, por favor. Durante el juego de roles, se invita a los participantes a trasladarse a este escenario imaginario, donde deben enfrentar los retos relacionados a la accesibilidad, a la calidad, a la sostenibilidad de sus servicios, ¿no? En un contexto rural. A partir de los aspectos clave expuestos, los participantes tendrán la tarea de proponer ideas, estrategias concretas para hacer viable cada una de ellas, para asegurar que los servicios sean accesibles
por ejemplo, para que sean accesibles en términos de ubicación, de tamaño, de seguridad, considerando las características geográficas, demográficas de la localidad. Entre las propuestas pueden surgir que podría considerarse un estudio para identificar la mejor ubicación, el tamaño adecuado de acuerdo a su cultura, a cómo visten, ¿no? Sobre todo considerando a las señoras, como en el caso del Alto, y también para su fácil acceso y seguro por parte de los niños, ancianos, ¿no? Y especialmente mujeres. Y con el fin de dotar servicios de calidad, es relevante también identificar los insumos necesarios, las funciones operativas que garanticen el funcionamiento y la calidad de los servicios. Aquí los participantes deben definir mecanismos para monitorear, por ejemplo, la calidad del agua, ¿no? Acá pueden proponer la creación de sistemas de monitoreo participativo, donde los miembros de la comunidad realicen chequeos regulares de la calidad del servicio, con un apoyo externo, ¿no? Para contar con una comunidad organizada, se puede proponer el tipo de liderazgo que mejor represente a la comunidad, así como los instrumentos, las estructuras organizacionales necesarias para un buen funcionamiento en la comunidad. Para lograr una organización capacitada, se puede elaborar planes de formación y capacitación para los encargados de la operación mantenimiento, ¿no? Asegurando la frecuencia, la disponibilidad de estas capacitaciones, donde se puede proponer también la priorización de temas clave que considere la comunidad. Y con el fin de contar con recursos necesarios para la operación mantenimiento, se puede realizar un inventario detallado de todos los componentes del sistema que necesiten reparaciones frecuentes y desarrollar un presupuesto estimado para el mantenimiento a corto, a mediano y largo plazo. También el apoyo del municipio es crucial para el acceso de servicios de calidad sostenibles. En ese propósito, se puede plantear y proponer acciones de incidencia desde la comunidad para comprometer a la municipalidad y asegurar su apoyo continuo en términos de asistencia técnica, financiera, operativa, ¿no? Como ideas pueden surgir también desde la comunidad la suscripción de un convenio entre la comunidad y la municipalidad, donde se definan responsabilidades de cada parte. Así como esta herramienta aporta para que los usuarios sean los protagonistas en la identificación de soluciones viables, prácticas, que puedan implementarse en sus realidades, ¿no? Asegurando así que los proyectos sean sostenibles y eficientes. Excelente. Muchísimas gracias a Nancy y a Herbert por las dos herramientas en prototipeo. Entonces, muy bien, vamos a hacer un resumen. Dijimos entonces para que podamos diseñar proyectos en los cuales las instalaciones sean sostenibles, que el proyecto sea exitoso, tenemos la opción de esta metodología, de este enfoque del diseño centrado en la persona. Entonces, tiene 5 fases. La primera es empatizar, en la cual nos ponemos en los zapatos del usuario, del operador de servicio y entendemos su realidad. Una vez que ya hay esta conexión, que realmente entendemos lo que está sucediendo, definimos cuál es el problema, cuáles son las prioridades, dónde tenemos que hacer énfasis. Y de ahí entonces, entendiendo las prioridades, las necesidades, los deseos, las ansiedades, lo que busca el usuario, empezamos a idear qué tipo de soluciones pueden satisfacer las necesidades de la señora en el Alto, por ejemplo. Buscamos la mayor cantidad de ellas y luego, a través de ciertos ejercicios de perfectibilidad, nos quedamos con varias, 3, 4, dependiendo de los recursos. Estas las empezamos a desarrollar un poquito más a través del prototipado. Tenemos el prototipado tecnológico y también tenemos este prototipado social que nos mostró Nancy. Entonces, finalmente, nos vamos a la última etapa, que como saben,
este proceso es cíclico, vean las flechitas cómo se devuelven, porque lo que buscamos es que sea iterativo, que vayamos aprendiendo. La última fase es la validación. Y este es el momento de la verdad. Este es donde ya están nuestros prototipos, ¿no? Diseñados, arreglados, todo lo que nosotros hemos codiseñado con el usuario y venimos y se lo mostramos, ¿no? Al futuro usuario. Pero ojo, no es solamente mostrar, mira lo que te regalo, mira, sino es para recibir la retroalimentación de ellos. Y así, esto significa una escucha empática. Esto quiere decir que una vez que nosotros tenemos listo, digamos, una versión, poder validar si realmente eso responde a las necesidades del futuro usuario. Y para eso, vamos entonces a la herramienta número 9, que se llama pruebas de usuario. Así es. Esto es muy importante porque esta prueba de usuario no es la prueba, pues, de el ejecutor, no es la prueba o la percepción de el gestor, del residente, supervisor. No, no. Esta es la prueba en función a la experiencia del usuario. ¿Para qué? Para ver, oye, nuestro prototipo técnicamente funcionó como se esperaba, pero no en función al criterio o al comentario del ejecutor, del supervisor, del residente. No, no, de la familia, del usuario. ¿Tuvo algún problema técnico? Este usuario usó la tecnología, la encontró fácil en su manipulación. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender a usarla? 6 minutos, horas, meses, años, no lo sabemos. ¿Es aceptado? ¿Está satisfecho con esta tecnología? ¿Continuaría usando esta tecnología en el futuro? Y, por supuesto, ¿qué es lo que más le gustó? ¿Qué es lo que menos le gustó? Y un tema que muchas veces no lo evaluamos o no lo preguntamos, y el usuario, ¿ha notado alguna mejora en su calidad de vida? ¿Realmente consideró y ha observado un impacto positivo o negativo? Entonces, estas pruebas de usuario lo que buscan es recoger la experiencia del usuario directamente, ¿no? En función a la utilización de ese prototipo. Adelante, Leo. Les vamos a mostrar una experiencia muy bonita del Aquatón, un prototipo muy bonito en el que tuvimos la suerte de participar, que captaba agua de lluvia, recolectaba, la almacenaba y a la vez era un sistema de saneamiento seco elevado. Vamos a ver un video. Adelante. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú inició un proceso innovador con el Aquatón para atender 2 desafíos del saneamiento rural. Uno de ellos fue: podemos crear módulos de baños para zonas rurales de selva baja, de fácil armado, mantenimiento y uso. Durante el Aquatón, el equipo técnico del Ministerio trabajó muy de cerca con los más de 50 equipos participantes, otorgando el primer lugar a 3 jóvenes emprendedoras de casa, ciudades autosostenibles amazónicas. La innovación de casa consiste en un módulo sanitario de rápido armado. En la parte posterior posee 2 cámaras de fibra de vidrio para la recolección de las heces. Tiene un cerramiento y barandas con tuberías de PVC que almacenan el agua de pozo o de lluvia, que se utiliza para el lavadero y ducha. Además, posee 2 inodoros separadores de orina y excretas y un urinario. Al ser elevado, protege la instalación durante la temporada de lluvia. Gracias al apoyo y la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, de los habitantes del centro poblado y los representantes del Ministerio de Vivienda en la región de Loreto, se implementó el módulo casa en el asentamiento humano 31 de agosto, San Juan Bautista, Maynas, Loreto, en Perú. Aprendimos mucho de la colaboración con la familia, la comunidad, las autoridades y el BID, lo que nos ayuda a seguir mejorando nuestro prototipo de baño. Estamos muy satisfechas con los resultados del proyecto piloto, pero sobre todo muy felices de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la familia Balqui. Con un módulo de baño que se adecua a sus necesidades y a las condiciones particulares de la selva, aprovechando los recursos naturales de este territorio. Esta y otras experiencias novedosas nos confirman que las soluciones innovadoras pueden cerrar la brecha en agua y saneamiento. Sumemos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
Adelante, Leo. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a nuestra última herramienta, cuando ya tenemos absolutamente todo, nuestro prototipo, nuestra experiencia de usuario, pues antes de lanzarnos a la piscina, pues tenemos que hacer un análisis de escala. Y este es algo que muchas veces no lo hacemos. Pensamos que ya la experiencia funcionó bonita, hubo un buen requerimiento, pero no analizamos realmente las condiciones para el escalamiento. ¿A nivel qué? A nivel infraestructura, para ver y tener perfecto manejo y conocimiento de lo construido. Estamos hablando de nuestro prototipo, ver la calidad de esa infraestructura, ver en el tiempo la utilidad, ver las medidas de accesibilidad y seguridad, especialmente para usuarios con algún tipo de impedimento, que utilicen sillas de ruedas o que tengan alguna limitación y algunas evaluaciones complementarias, ¿no? Ver cómo funciona el mantenimiento y monitoreo, es decir, este plan de seguimiento del proyecto en sus indicadores principales de calidad del agua, de cantidad, dependiendo si el prototipo es en agua, es en saneamiento, etcétera. Ver pues si funcionó, ver cómo fue este seguimiento, identificar si el responsable de esta operación y mantenimiento pues encontró todas las facilidades para hacer frente al mismo, ver si los fondos recaudados, ¿no?, cubrieron estas acciones de mantenimiento, tener y evaluar el impacto social y ambiental, importantísimo, ver la sensibilización, ver aspectos vinculados a la motivación, la promoción en el trabajo social, ¿no? Si se afectó calidad del agua desde el entorno a nuestra validación o viceversa, etcétera. Y un tema muy importante es la participación de la comunidad, es decir, cuál fue el papel de la comunidad. Y por supuesto, no solamente una participación a nivel comunicación, sino una participación activa, incluyendo, por supuesto, el rol relevante de la mujer. Nuestra experiencia puede ser manejada, utilizada y mantenida por mujeres, ¿no? Un enfoque muy interesante vinculado al género. Y también el tema participativo de actores relevantes, la vinculación con actores, gobiernos locales, sectores, salud, educación, cualquier actor vinculante en el área. Y finalmente, teniendo todos estos aspectos analizados, pues veremos el potencial de crecimiento para ver si tenemos las capacidades de gestionar nuestro proyecto en un escalamiento y si contamos con las fuentes del financiamiento. Adelante, Leonel. Y experiencias las tenemos, ¿no? En Brasil, experiencias interesantes de este escalamiento con captación de agua de lluvia. En Perú también se ha tenido y se está teniendo experiencias también, ¿no es cierto?, de escalamiento de estos módulos que captan agua de lluvia, la almacenan y a la vez proveen de sistemas de saneamiento en zonas inundables. La pregunta es, ¿estamos y las condiciones de escalamiento recogieron todas estas etapas y fases que hemos mencionado? Tenemos la estadística que realmente los porcentajes, la utilización, la aceptación y la satisfacción de nuestros usuarios es la correcta. Dejamos esa pregunta para el análisis y esto es lo que queríamos presentar con respecto al análisis de escalamiento. Bueno, muchísimas gracias, Herbert, por estas dos herramientas. Validar con el usuario clave y además luego de estar lanzándonos a escalar, a hacer el análisis de escalamiento, si realmente es idónea para ello. Bueno, y con esto nosotros cerramos la presentación de esta metodología novedosa, diferente, que seguramente algunos elementos ya aplicamos, que se llama diseño centrado en la persona. En inglés también se le conoce como design thinking y básicamente lo que busca es que aquello que en lo que invirtamos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos realmente respondan a las necesidades del usuario. Ahora bien, jóvenes, todo esto suena muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, pero ¿cómo implementamos esto en el sector público? Carlos hace así, sí. ¿Cómo hacemos? Esto suena muy ideal, muy bonito, pero ¿y esto cómo lo hacemos en el marco de millones de familias necesitadas? Digamos, un sector público que tiene sus, digamos, sus desafíos, donde tenemos a unas estructuras gubernamentales complejas, ¿no?
Y nosotros estamos conscientes de eso, Carlos y todos, amigos, ¿no? De hecho, hemos tenido grandes debates como equipo en los cuales Nancy, Herbert, Simón, Lourdes, todos conversábamos de, a ver, ¿no? ¿Qué esperamos, ¿no? ¿Qué esperamos que, que los participantes hagan con todo digamos, esta metodología que parece más bien más viable para proyectitos de ONG, proyectitos universitarios, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Y sí, nosotros sabemos que los desafíos en la implementación del diseño centrado en la persona en el sector público son enormes, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí así estamos diseñando los proyectos hoy, ¿no? Y este es el diseño centrado en la persona, más robusto, más alto, más enfocado. Y nosotros toditos queremos hacer este salto y nos encontramos con desafíos serios y el primero es la rigidez normativa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo en la rigidez normativa. Nosotros dentro del sector público operamos dentro de marcos regulatorios bien estrictos que no contemplan esos enfoques innovadores. Si algo no está escrito en un lineamiento, en un marco normativo, en un reglamento, en un documento técnico, nadie se atreverá a implementarlo. ¿Por qué? Bueno, porque si llega a haber algún problema, pues todo el mundo agarra la norma y se guía por esto y hay consecuencias. Y esto es así en nuestros 4 países y en todos los países del mundo, porque así funciona, con una gran rigidez normativa. El otro problemita que tenemos es la inercia institucional. Nuestro sector se caracteriza por una resistencia al cambio, una falta de incentivos para hacer las cosas diferentes. Y además hay como mucho temor. Bueno, es que estamos hablando de agua. Es que es agua potable, señores, y las consecuencias de que algo salga mal, pues puede afectar la salud de la población. Hay una gran inercia institucional a la cual nos enfrentamos. Por otro lado, sabemos que, bueno, la capacitación es insuficiente. Muy pocas personas conocen este tipo de metodologías. Y para que realmente esto se implemente, habría que hacer entonces una gran campaña, ¿no? Porque si no, estas herramientas terminan siendo mal implementadas o de forma superficial. Luego los recursos, dirán, uy, no, pero imagínense, si yo para cada uno de los proyectos que tengo que hacer todo lo que ustedes me están contando, no acabo. Y en sí, sucede, ¿no? Que sobre todo los recursos públicos no se utilizan para este tipo de metodologías innovadoras. Tubería y acero y cemento. A eso me va el dinero. Y lo otro, pues, que realmente eso de participación comunitaria es que no lo acabamos de entender. No, porque es que nosotros agarramos y hacemos una reunioncita y les explicamos el proyecto y ya nos damos palmaditas en la espalda, bien satisfechos de haber hecho participación comunitaria. Pero, a ver, nosotros insisto, no estamos locos, ¿eh? O sea, no venimos aquí a proponerles algo totalmente fuera de este mundo. La verdad aquí lo que estamos es aspirando que todas estas indicaciones, todas estas propuestas, todas estas guías sirvan para movilizar al sector, para darnos a entender que necesitamos cambiar el paradigma y que necesitamos empezar a construir el terreno. No vamos a dar ese salto que da ese muchacho en la PowerPoint en un día, pero eso se tiene que construir poco a poco, trabajando en la normativa, trabajando en la cultura institucional, pues que cada uno de nosotros, desde el ingeniero en la municipalidad que gestiona el proyecto, el subcontratista, los mismos encargados de los programas nacionales, todos necesitamos entender que cuando se habla de
agua, saneamiento, higiene rural, para que realmente impacten la vida de la población, se necesitan otros tiempos, se necesitan otros costos, se necesita cierta flexibilidad, se necesita oportunidad de aprender, de equivocarnos y de aprender en el camino. Y obviamente para incorporar estas herramientas se necesita todo un proceso de adaptación. Entonces, son varias, digamos, yo no lo quiero llamar pasos. De hecho, cambié el título varias veces. ¿Serán recomendaciones? ¿Serán propuestas? ¿Serán pasos? ¿O serán más bien como tips, como recomendaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para aterrizar esto en el marco de la ejecución pública? Sabiendo cómo funciona nuestro sector. Bueno, nosotros tuvimos este gran brainstorming y debo decir que muchas de estas ideas provienen de Herbert, Lourdes y Rosa. No, aquí no estoy haciendo ¿cómo se dice? Adaptando o apropiándome de ideas externas. Por ejemplo, lo primero que me dijo Herbert fue, aquí tiene que haber una incorporación de esta metodología del diseño centrada en la persona en el marco normativo. Pero obvio no al 100%, ¿no? Sino que, digamos, el enfoque exista, que se lea el ABC, el marco en general, o al menos algunas herramientas que sean parte de el deber ser dentro de lo que significa el diseño de proyectos en zonas rurales. Estos principios deben ser incorporados de forma tal de que estén escritos en la normativa y así tengamos la oportunidad para que se nos abra la puerta para poder hacer las cosas distintas. Entonces, la normativa debe mencionar el hecho de esa interacción, ese diseño con el usuario, para el usuario, entendiendo las necesidades del usuario. Pero primero es el marco normativo. Si el papel no está, no. Lo segundo, y esto lo dice Lourdes. Lourdes dice, no, ya va, pero es que no es que vamos a aplicar esto para absolutamente todo, porque no es práctico. Nosotros necesitamos identificar los temas nichos. Esto es un proceso muy intenso, muy rico, muy valioso, pero es que no podemos aplicarlo para todos los proyectos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decía Rosa, el sector tiene que identificar cuáles son sus prioridades. Decía Lourdes, es que nosotros tenemos que identificar dónde están los problemas, dónde está siéndonos tan difícil y enfocar esta metodología tan bonita en esas áreas donde todavía no estamos logrando soluciones. Proponía Lourdes, decía, puede ser la Amazonía rural, puede ser dispersa, altiplano, etcétera, pero para ello necesitamos ser realistas y decir, mire, aquí todavía no sabemos qué hacer. ¿Por qué no? Entonces nos tomamos el tiempo para aplicar la metodología. Lo otro tiene que ver con la financiación. No puede ser, es que no puede ser que nosotros como naciones no invirtamos en innovación, no invirtamos en darnos el financiamiento para hacer las cosas distintas. Termina siendo las organizaciones extranjeras las que nos dan dinero para la innovación. Entonces es que como un cambio de chip, ¿no? Como para entender que en la innovación está el futuro, que en este tipo de metodologías podemos encontrar el valor para dar soluciones a los desafíos más persistentes. Por ejemplo, el caso del Acuatón, se hizo con fondos extranjeros, se acabó y ya pues no se volvió a implementar. Entonces, ¿cómo lograr que nuestro sector aprecie esto? Porque va a dar soluciones duraderas. Decía Herbert también, no, pero es que no es solamente ponerlo en un papel, darle dinero, es que aquí habría que capacitar y habría que asegurar que todos los involucrados comprenden y aplican eficazmente las herramientas. Va desde la gente del sector, el nivel subnacional, los equipos proyectistas,
las comunidades, las municipalidades, si no lo entienden, lo conocen, pues no lo van a poder aplicar. Y aquí viene este sentido bueno, es que hay que, en general, al sector, hay que darle como una batida, No porque setor tem que necesitamos dar uma realmente batida. fomentar la cultura É de importante innovación. fomentar ¿Eso qué uma cultura significa? Que de cualquiera de nosotros inovação. debemos tener cierta Todos flexibilidad, nós devemos ter uma de ser capaces de asumir flexibilidade. riesgos, tenemos la motivación de implementar metodologías nuevas como esta, ¿no? Y no solamente existen esta, existen otras, ¿no? Porque hoy en día es muy difícil que alguien en el sector se atreva a hacer algo diferente, porque no hay dinero para equivocarse, no hay libertad para experimentar. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar en en esa forma de hacer las cosas distintas? Y también hay que realmente, bueno, no solamente fomentar, sino capacitarnos en lo que significa la participación ciudadana. No es contarles a ellos lo que uno cree que a ellos les puede servir, es realmente saber escuchar, saber entender al beneficiario. Y ya para acabar en estas propuestas, pues empecemos pequeñito, pues ya conocidos cuáles son los nichos, las prioridades del Estado, empezar con piloto y de la mano con la academia, que dice Herbert que están mucho mejores preparados para hacer este tipo de piloto, esas asociaciones. Y una vez que lo aplicamos una, dos, tres, cuatro veces, entendemos, ¿no? Aprendemos, tropicalizamos y luego crecemos a medida que se va aprendiendo. Y bueno, y la verdad es que o sea, adoptar estos principios del diseño centrado en la persona no es solamente algo deseable, sino que realmente es algo necesario para poder llevar a cabo proyectos que realmente beneficien a las municipalidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso, pero fresquito. Esto fue ahorita en agosto del 24. Nosotros justo con emprendedores jóvenes iniciamos un programa en el cual trabajamos directamente con los acueductos comunitarios o las HAS que ustedes conocen. Y aquí ven, por ejemplo, estos son los chicos innovadores presentando y prototipeando y hablando con el fontanero de la organización comunitaria. Y ellos mismos decidiendo si les sirve o si no les sirve. Aquí están con el alcalde, aquí está la administradora de la Junta de Agua, aquí está la misma organización comunitaria, aquí está el señor cuyo territorio se va a utilizar para implementar un humedal para el tratamiento de aguas residuales. Y la riqueza que tienen estos procesos no tiene ni siquiera valor. Y yo creo que todo empieza por entender que las comunidades no son meros beneficiarios, sino realmente son socios activos en la creación de sus propios destinos. Y bueno, y con esto cerramos y abrimos para preguntas y comentarios. A ver. Quedó todo bien, todo claro, fue algo nuevo. Recuerden que tienen todo este material en 3 idiomas, escrito en 19 páginas en sus materiales de apoyo. Sí, Carlos, adelante. Bueno, Primeiro, parabéns antes que nada, felicidades por la presentación. Realmente fue muy ilustrativa, realmente muy buena. Y yo ya tenía algunas consideraciones, pero más relacionado con el desarrollo de software y transformación de área. Yo trabajo en el área de computación, entonces ya he visto mucha parte de la ingeniería de software. Yo quería preguntar lo siguiente. Entonces, una de las cosas que nosotros discutíamos mucho con relación a protocolo y especialmente de prototipos de alta fidelidad, ¿cómo es que puedes lidiar con las expectativas de las personas? Porque es interesante, personas, participación es fundamental, ciertamente, pero también genera mucha expectativa también. Y yo me di cuenta que un punto clave hasta aquí es que justamente esa parte del compromiso del gobierno local
Y ahí muchas veces no es una garantía de 100% de que ese compromiso que asumen ocurra. Entonces, tal vez ver cómo podríamos lidiar con esa expectativa que se genera y después más adelante como que el proyecto no se hace Tienes toda la efectivo o queda a razón, medio Carlos, camino. y definitivamente son varias partes las involucradas. Y de hecho, en el material de apoyo hay toda una sección, la última, de todos los roles de los actores involucrados en procesos como este, incluida la comunidad. Y si nos ha sucedido, fíjate, ¿no? Primero, la creación de expectativas es muy alta. Entre más te comunicas con una organización comunitaria, más quieren, más piden, ¿no? Eso nos ha sucedido en Colombia, que lo tenemos fresquito, ¿no? Este caso actualmente que estamos llevando a cabo. Em, pero con respecto al manejo de expectativas, hay que ser muy frontales, o por lo menos así lo fuimos nosotros. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto, cuando llegamos, dijimos, esto es lo que vamos a hacer, ustedes definen sus desafíos, tenemos esta cantidad de dinero, vamos a trabajar en estos tiempos, conversemos. ¿Es así? Lo vamos a hacer así, tú vas a poner esta parte, nosotros vamos a poner esta, y desde el principio de entrada con el alcalde, desde lo más arriba, tratando de asegurar esas tres instancias, ¿no? Lo que es el equipo que venía desde el ministerio, el emprendedor, que eran los jóvenes que están viendo, la organización comunitaria y la municipalidad. Las tres partes definiendo los roles desde un principio. Y básicamente, si no es tan claro y no está firmado, pues nosotros no iniciamos. Entonces yo creo que por eso también nos decía Lourdes, ¿no? Escoger proyectos, o sea, para empezar, la gente necesita ver evidencias. Entonces, una recomendación sería comenzar en municipios donde hay compromiso del alcalde, compromiso de la comunidad, hay interés de parte del sector, de forma tal de tener una buena experiencia allí, comunicarla. Yo siempre digo que comemos huevos de gallina porque la gallina cacarea y el pato no. Comunicarla de forma tal que empecemos a hacer esa masa crítica del cambio, ¿no? Y bueno, esa sería mi recomendación. No sé si de parte de mis colegas tienen otros comentarios o estamos bien así. Creo que es importante también ese punto de partida, tener la claridad de en qué escenario es que se plantea el proyecto, cuáles son los roles, pero también cuáles son las condiciones y las capacidades de cada uno de estos actores. Conozco un caso en el que se planteó sistemas de saneamiento seco y se planteó presentando costos comparativos del sistema de saneamiento seco y de arrastre hidráulico. De hecho, resultaba más caro el seco y la gente por votación apoyó por el más caro. Entonces, conocer esta idiosincrasia cultural es importante, porque aquí había que señalar cuáles son las ventajas y desventajas en un corto, mediano y largo plazo. Y por qué la importancia de un baño seco, las condiciones climáticas, ¿no? El escenario de estrés hídrico, en fin. Entonces, ese inicio con las cosas claras creo que ayudan a que no se generen expectativas, porque todos van a aportar, el gobierno local, los demás actores y la propia comunidad. Muy bien. Bueno, chicos, es justo y necesario que pasemos a la siguiente parte porque nos hemos comido un pedacito del trabajo en grupo. Yo quiero hacer un recordatorio del proyecto de curso y para esto pido a todo el mundo que tenga su traducción ahí al ladito, que mientras vamos hablando vamos revisando todos. Todos sabemos que la información del proyecto de curso lo encontramos en el menú donde dice Project en inglés. Luego comienza proyecto, projet y proyecto. ¿Ok? Cuando le dan ahí, van a encontrar
tanto la guía como la plantilla de Word que hemos venido trabajando como una PPT. Entonces, ojo, de la evaluación total de 100 puntos, 40 es del proyecto en grupo, 15 de asistencia y 45 de los examencitos finales que hacemos de selección simple. 40. Entonces, recordarán que la sección 1 era de argumentación, ¿se acuerdan? Háganme así, si se acuerdan, que hicimos la argumentación. Entonces, había que sustentar la ampliación presupuestal de la cartera para el 2025. Los contenidos claves para hacer esto, la sesión 1 y la sesión pasada, que Cesarina y Mercedes nos estuvieron dando una revisión de los desafíos, de la importancia, etcétera, etcétera, para argumentar por qué aumentar el presupuesto. Ojo, chicos, muy importante, la evaluación aquí es de la redacción, de la lógica, de la calidad de la información, de la coherencia de la argumentación. Por ahí vi unos ejercicios que eran como viñetas, bullet points. Aquí queremos un buen desarrollo de la argumentación. Esto, solamente este papel vale 10%, 10 puntos. Luego tenemos la sección 2, que es el análisis de la gobernanza en los proyectos de agua, higiene y saneamiento rural. Entonces, recordarán las 5 matrices de evaluación de atributos de gobernanza, ¿se acuerdan? Que hicimos esa evaluación todos juntos. Luego hay una matriz de selección de estrategias y herramientas para mejorar la transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, participación. Y luego hay un resumen del análisis, que es una última tablita, que se dice sección 2C. Esto la mayoría de ustedes no lo acabaron. Esto hay que acabarlo. ¿Ok? Y finalmente tenemos el contenido clave aquí es de la sesión 2 y esto también vale 10 puntos. Este análisis tiene 10 puntos en total. Y luego, hoy vamos a empezar con la estrategia operativa. Chicos, por favor, escúchenme porque esto es muy importante. Toda su concentración aquí. Vamos a preparar una estrategia operativa, pero tienen 2 opciones. La primera opción es preparar una estrategia operativa para mejorar la planificación estratégica de inversiones en agua, saneamiento e higiene rural. Es decir, el contenido clave es el de la clase pasada. O la otra opción es preparar una estrategia operativa para mejorar el diseño de proyectos en agua, saneamiento e higiene rural. Es decir, el contenido de esta sesión. Entonces, ustedes en su grupo tienen que decidir, ¿vamos a preparar una estrategia operativa para mejorar la planificación estratégica de inversiones o para mejorar el diseño de proyectos en agua y saneamiento? ¿Está claro? Que tienen que decidir una u otra. La otra cosa importante es que nosotros estamos definiendo estrategia operativa como un plan para mejorar la competitividad del sector, para así expandir cobertura, mejorar la calidad, la continuidad y la valoración de los servicios que el Estado entrega al ciudadano. Entonces, ustedes tienen que definir, o la hacemos de planificación estratégica de inversiones, o la hacemos para mejorar el diseño de proyectos. Y en este marco, los contenidos de esta estrategia operativa es marco institucional del ente que llevará adelante esta estrategia operativa, la situación actual del sector, la definición de objetivos, la definición de indicadores claves de desempeño, que va a ser una versión preliminar porque la última sesión es de indicadores, y lo más importante, las acciones.
acciones de cómo lograr ya sea esa planificación estratégica mejorada o ese diseño de proyectos mejorado. ¿Está claro? ¿Sí? Y una cosa o la otra. Entonces, chicos, esto vale 10%. Son 10 puntitos que tiene toda la estrategia operativa. Entonces, cuando ustedes abran ese mismo documento donde ya tienen las tablas y se van para abajo, llegan a esta sección 3. Aquí está, opción 1 u opción 2. ¿Ok? Entonces, una vez más, esto lo consiguen aquí en la plantilla Word. Pero muchos de ustedes habrán visto que también hay una plantilla PPT. Y esa plantilla PPT se ve así. Dice foro de intercambio y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Es porque vamos a tener un foro de intercambio en una herramienta de la plataforma que se ve así como aquí, donde dice Networking Area. Eso es algo que nos prepara Luis, donde estos son como unas mesas virtuales y estos son asientos virtuales y cada uno de nosotros se puede sentar en una mesa o en otra mesa e ir cambiando de mesa en mesa. ¿Ok? Aquí en este networking area es donde nosotros vamos a hacer este foro de intercambio. A ver, esto vale el 10% también. Entonces, en la sesión 9, que es el miércoles 23, vamos a tener este foro de intercambio. Son 60 minutos que vamos a tener. Cada grupo tendrá una mesa. Aquí estará Brasil 1, Brasil 2, Bolivia 1 y así. Cada uno tendrá una mesa. Todas las personas que están presentes, por ejemplo, yo puedo cambiarme de esta mesa y pasar a esta mesa cliqueando. Y la idea es que intercambiemos. Es decir, que si Américo no está hablando en ese momento, Américo puede ir a ver a los otros grupos y darles retroalimentación. Entonces, en los 60 minutos vamos a hacer 6 ciclos. ¿Qué quiere decir eso? Américo, por ejemplo, en Brasil, él va a representar a su grupo y es quien va a presentar durante los primeros 10 minutos. En el tiempo en que Américo está presentando, sus colegas se van a ir a otros grupos y van a escuchar y van a dar retroalimentación. Así Américo va a tener como audiencia a los colegas de los otros grupos. Una vez acabada su presentación, entonces le viene a un segundo participante o un segundo expositor para que Américo se libere y pueda ir a las otras mesas. De esta forma, vamos a hacer 6 ciclos de 10 minutos en el que un representante del equipo se queda y el resto va a visitar a los otros grupos. Por tanto, se tienen que preparar 6 expositores por grupo. ¿Ok? Los representantes del BID van a venir, autoridades que estamos ya activando van a venir, así que necesitamos que esos proyectos sean finos, muy buenos. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante es que la evaluación va a ser de ustedes mismos. Ustedes van a evaluar a sus compañeros. ¿Ok? ¿Queda claro? De todas maneras, tenemos hasta el 23 de octubre para prepararnos. Y de hecho, tenemos la sesión del 21, que es lunes, que es solamente preparación, donde vamos a practicar también con esta networking area y vamos a pedirles que nos presenten para ponernos bien finos y al día para la presentación. Entonces, bien retrasada que voy, pero era importante explicarles. Comencemos entonces la sección 3 del proyecto de curso. Recuerden, o una estrategia operativa para mejorar la planificación o una estrategia operativa para mejorar el diseño. Abran el documento en Word que ya tienen desarrollado con la sesión 1 y 2 y verifiquen dónde estamos, qué nos falta
y sobre todo comencemos a entender esta sesión número 3. ¿Ok? Entonces, sin perder tanto tiempo, vámonos a los salones de grupo y comencemos a trabajar. Bueno, bienvenidos a todos de regreso en plenaria. Sabemos que ha sido corto. Sabemos que muchos grupos revisaron apenas qué tenemos, qué no tenemos. Tenemos que reunirnos. Es la versión que salió de casi todos los grupos, ¿no? Hay que reunirse. Entonces, nosotros les proponemos una reunión para el 21. Sin embargo, si hay necesidad de prepararles un Zoom, por ejemplo, el próximo lunes, el próximo martes, nos avisan en los grupos y con gusto les abrimos un salón de Zoom para vernos todos. Si tienen posibilidad de hacerlo por su parte y no nos necesitan, también háganlo adelante. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el 21 nos vamos a reunir exclusivamente para trabajar en el proyecto. Voy a compartir aquí mi, ¿cómo se llama esto? Mi pantalla para hacer el cierre. Entonces, bueno, sabemos que hoy, por sobre todo, tratamos el diseño centrado en la persona, con los componentes sociales que nos comentó Nancy y los componentes técnicos y ambientales en el diseño que nos comentó Herbert, cuales le agradecemos muchísimo sus aportes. Y entonces vamos a pasar a la retroalimentación, para lo cual debemos ir todos a nuestro menú principal, donde dice Survey. Aquí está, pues, en los 3 idiomas. Sencillamente cliquean aquí para hacer la votación que ya conocemos en español, en francés y en portugués. Vamos a abrirlos todos para ver si están funcionando. Perfecto. Y también en portugués. Clique aquí y es solo mover las pelotitas estas, como ya lo hemos hecho antes, arrastrarlas para obtener la retroalimentación. Voy a darles un minutito para que lo hagan. Bueno, ya tenemos algunas votaciones. Aprovecho entonces para comentar acerca de los próximos pasos. Como ya quedó bien claro, la parte 3 del proyecto forma parte de su evaluación, es muy importante. Tenemos hasta el martes 22 de octubre para acabarlo, porque el miércoles 23 vamos a presentar todo el proyecto, parte 1, 2 y 3, en el foro de intercambio. El lunes 21 tenemos esta sesión extra, va a ser 2 horas y media, igualita, pero sin contenido, directos a trabajar en sus salones de grupo. Y nos vemos el próximo miércoles 16 de octubre a la misma hora, las 9, 10 y a las 11 en Brasilia. Estamos pues muy agradecidos por la participación que hemos tenido hasta los momentos. Brasil tiene un 80% de participación que nos encanta. Tenemos también participaciones del 60 y tanto por ciento de los otros grupos. Sigan así, nos quedan 4 presentaciones y que sepan que la próxima semana va a estar genial porque vamos a tener todo el contenido técnico que sabemos que nos encantan de sistemas de abastecimiento de agua, con la participación de 2 emprendedoras, un emprendedor y una emprendedora, uno de Bolivia y otro de Brasil en agua. Y luego vamos a tener en la sesión del próximo viernes de saneamiento, que la va a realizar la profesora Rosa Millo, tendremos también la participación de 2 emprendedores con sus innovaciones en saneamiento. Esto va a ser uno de Guatemala y el otro de Perú. Entonces, muy agradecidos por toda su participación. Muchísimas gracias por el tiempo y que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Valeu, bom final de semana. Gracias. Tchau, obrigado, bom final de semana. Valeu.